recomendaría en relación a la reforma de la ley 87-01 y cuál es su opinión sobre la propuesta y las justificaciones del posible retiro anticipado que una parte de la población está exigiendo? Creo que lo más importante es reconocer, como ya se ha dicho durante la mañana, que la ley de seguridad social es una de las grandes conquistas de la República Dominicana. El sistema de seguridad social se estableció en 1947 como un sistema de reparto bajo la era de Trujillo, y así se conservó hasta esta reforma, que fue una reforma paradigmática porque se basó en el sistema de capitalización individual, aunque permaneciendo algunos regímenes de reparto como obra de transacción política en su momento. Fue una reforma impulsada por el Partido Revolucionario Dominicano, por el presidente Hipólito Mejía, en unos trabajos congresuales desplegados a lo largo y ancho de la nación, una consulta territorial que fue dirigida por el senador en aquel entonces, Iván Rondón, y fue una ley pactada con los tres sectores fundamentales que convergen en el sistema de seguridad social, que es el trabajador, el empresariado y el Estado, en base a un diálogo tripartito. Por lo tanto, esta ley, al igual que la próstata, no se debe tocar a menos que sea necesario. Y cuando se toque, debe hacerse con una conciencia de modelo y de paradigma, que es precisamente lo que ahora mismo no hay, porque cuando se habla del retiro anticipado, no se está proponiendo ningún sistema. Lo que se está sencillamente es violando un precompromiso, porque los empresarios estuvieron dispuestos a poner el 7% del 10% de la cotización, porque este país, los empresarios ponen más para el retiro que el propio trabajador, contrario a Chile, donde el 100% de los aportes es a cargo del trabajador. Lo hicieron sobre la base de que estos son unos fondos que iban a estar adjudicados exclusivamente para las diferentes prestaciones que contempla la ley, entre ellos el retiro a la llegada de la edad de retiro. Por lo tanto, yo creo que lo que debe hacerse es una reforma acupuntura, una cirugía laparoscópica de la ley para precisamente fortalecerla en aquellos puntos que son importantes. Y son precisamente la mejora de las prestaciones, la mejora del servicio, porque hay una queja de los usuarios, hay una queja de los beneficiarios de la ley en cuanto a la falta de información, y esto es deber de las propias administradoras de fondos de pensiones, pero también de las entidades del sistema que están a cargo de proteger a los usuarios y de rendir la información. Y yo creo que con esas reformas podrá definitivamente fortalecerse la ley. Pero hay una realidad, señores, y es la realidad del mercado laboral, que esta mañana la tocaban Wendy y la tocaba Jaime Aristi en sus exposiciones. Esta es una economía, este es un modelo económico que no genera suficiente empleo formal. Estamos hablando que más del 50% de la población trabajadora son informales y son cuentapropistas. La legitimidad de un sistema de seguridad social se logra en la medida en que todo el que trabaje se vea reflejado y se vea protegido en ese sistema. Y uno de los deberes de esta reforma es incorporar a los cuentapropistas, incorporar a los trabajadores independientes y sobre todo promover una cultura de ahorro individual para que conjuntamente con el ahorro previsional, pues la persona tenga una cuenta de ahorro individual que incluso pueda utilizar, por ejemplo, como ahora que se dice que podría retirar, podría ser del ahorro individual. Yo creo que todo eso está dentro de la ley de seguridad social, pero es una manera de que se pueda perfeccionar. Y eso tiene que hacerse, lógicamente, en el marco de ese diálogo tripartito. En este sentido, creo que el presidente Abinader ha tenido la inteligencia política de entender que una obra como esta, que es fruto de un consenso social, político y técnico, no podía ser dejada sencillamente a la discusión de las puras fuerzas políticas, sino que tenía que haber un acuerdo social. En cuanto al retiro anticipado, pienso que lo único positivo que tiene el retiro del 30% es que hoy se puede decir que el 100% de los dominicanos cree en el derecho de propiedad, lo cual es un gran avance y un seguro contra el populismo. ¿Por qué? Porque en el fondo del reclamo no es un reclamo socialista. Lo que los trabajadores están diciendo es: nosotros somos dueños de nuestro fondo. Y yo creo que eso es bueno, porque aquí hay mucha gente que sueña con socialismo de Estado, y yo creo que en el fondo de este reclamo lo que hay una reivindicación del capitalismo y una reivindicación del derecho de propiedad. Inconveniente, innecesario, porque han habido 147 mil millones de pesos que el gobierno ha desembolsado desde que se inició la crisis del COVID,
Y eso definitivamente es lo que ha permitido que muchas personas, no solamente los privilegiados que formamos parte del sistema de seguridad social, que son 4 millones de afiliados y apenas 2 millones que trabajan, sino todos aquellos dominicanos, incluso que no están en el sistema de seguridad social, fueron beneficiados de los programas fase 1 y fase 2. Y eso es una de las razones por las cuales yo creo que no conviene aprobar un retiro del 30%, que va a tener efectos, hay que decirlo, señores, va a tener un efecto de calentamiento de la economía, va a significar la erosión de lo que se va a retirar tan pronto se retire como fruto de la inflación, y ya nosotros vivimos eso en el tsunami monetario financiero del año 2003, y eso, por eso que nosotros hemos dicho, el que luche por el 30% está apoyando un golpe de estado macroeconómico contra el presidente y contra el gobierno Abinader, porque no hay manera de justificar desde la óptica macroeconómica una medida como esta, pero sobre todo no hay un solo estudio que demuestre la necesidad de irse a una medida tan drástica como esta, habiendo habido aquí, y creo que en eso hemos sido modelos. República Dominicana fue modelo en una ayuda social que llegó pronta y segura a todos los hogares, y sobre todo fuimos beneficiarios de la ayuda de los gobiernos norteamericanos que dieron remesas y que permitieron mantener la estabilidad de la prima del dólar durante. Bueno, ¿qué queremos decir? Los ricos no están dando nada. Entonces, si los pobres dejan de trabajar, ¿qué será? Por eso que nosotros responsablemente apoyamos que se les autorice el retiro del 30% de los ahorros de los fondos de pensiones. Primero, ese dinero es de sus legítimos dueños. Segundo, el gobierno ha ayudado a las grandes empresas, las empresas formales, pagándole a los trabajadores. Y ayudó a la gente de pobreza extrema con el quédate en casa, que ya se lo quitó. Pero no apoyó para nada ni a la clase media ni a los negocios informales. Y eso es más del 70% de la población. De manera que más del 70% de los dominicanos están navegando sin haber recibido un penny, un chele, un centavo, una mota del gobierno, porque no, el gobierno tal vez no ha tenido cómo hacerlo, pero hay que decirlo que esto lo montó el PLD a ver si se quedaba en el poder por 2 o 3 meses. Todo le falló, lo ha continuado, lo continuó igual, pero lo cierto es que esa gente se quedó fuera, el 75%. Entonces, este país hay que manejarlo con sumo cuidado, porque el 70% de la población se está comiendo un cable. El 70%. Y miren que yo soy PRMista, pero yo no voy a ser PRMista de los ilusos. No, yo tengo que ser PRMista de los que tienen los pies puestos en la tierra. Y ese dinero hay que darlo sin estar argumentando lo que argumenta el gobernador del Banco Central, que está mintiendo. Él dijo que eso va a crear una hiperinflación. Eso es mentira. Lo que puede destruir la economía es que aquí la gente se esté comiendo los dientes con las muelas, que no tenga dinero para comer. Eso sí hace daño a la economía. En Chile se rechazó al principio, pero ya van por la 3ª entrega. Ya han dado más, y la economía chilena, para que usted sepa, es de 450.000 millones de dólares su PIB, el PIB, porque los chilenos son casi 20 millones. Nosotros somos 11 millones de ciudadanos, pero cerca de 13 millones de habitantes. Entonces, nuestra economía, antes de la pandemia, era 84.000 millones de dólares. Ahora debe andar por los 80.000. De manera que comparar República Dominicana, 13 millones de habitantes, 80.000 millones de dólares de PIB. Chile, 18, 19 millones de habitantes, 450.000 millones de PIB. Casi 40.000 millones que se ha entregado en un año en Chile, dice el Scotiabank de Chile, que la economía ha crecido a consecuencia de eso un 4%. Entonces, ¿por qué el gobernador tiene que venir
a decir cosas que no van a ser ciertas. Primero, subjetiva. Segundo, una predicción, una imaginación de él. Tercero, porque él sí puede usar los fondos de pensiones y apoyar al gobierno para que lo use también. Pero entonces no puede ir a sus legítimos dueños. Entonces, el argumento de que eso va a reducir las pensiones a partir del 2030 no tiene fundamento tampoco, porque es que esas pensiones van a ser cosas, cebollas y basura, porque apenas el 18% de los salarios que se vayan a recibir. Entonces nosotros estamos planteando algo muy serio que queremos que se tome en cuenta. Primero, repartir autorizar esa entrega, ese retiro en 3 o 4 porciones. Y escúchese bien lo que estamos diciendo. En 4 entregas. Porque se dice, no está el dinero ahí porque ya se prestó. Está bien, si no está, vamos a hacerlo de esta manera. Cada mes entran 6 millones. Cada mes entran 6 millones. Entonces en un año entran 72 millones. Pero por los intereses que entren, no, está así, yo lo he registrado, esta mañana también lo hice. Tenemos al día todas las estadísticas de CIPEM, que usted la puede encontrar, entre a CIPEM, solo tiene que decir estadística de CIPEM, de los fondos de pensiones, y ahí le va a llegar la cantidad de afiliados, lo que pagan cada mes, ahí van a tener los fondos patrimoniales, ahí van a tener las reservas de reparto, ahí tienen todos los datos, de manera que todo lo que estamos diciendo es comprobable. Entonces, como el dinero prestado se vence y hay que pagar intereses, cada año entra también como 100,000 millones por recuperación de fondos colocados. Entonces ahí en un año 76,000, y el no volver a prestar lo que se recupere daría 176,000, que serían suficientes para cubrir las 3 entregas fundamentales. Entonces podría tomarnos un par de meses, tal vez 4, por eso yo estoy hablando de 14 a 15 meses, para entregar la totalidad. ¿Cuánto es la totalidad? De los fondos hay que excluir, son 884,000, pero hay que excluir algunos fondos especiales y se queda en 700,000 millones al día de hoy, que eso va a crecer luego. Entonces el 30% serían 210,000 millones. Y ahí está el dinero para entregarlo sin ningún problema, sin causarle problemas, sin tener que llamar a quien tenga el dinero prestado, traiga lo que ahora nos están exigiendo. No, nada de eso. Haciendo actos financieros civilizados, totalmente transparentes y totalmente legales. Entonces, se puede devolver eso. Y nuestro cálculo es que si en Chile la devolución de esos recursos, que allá fueron 45,000 millones de dólares, aquí serían 3,800 millones, que es a lo que asciende 210,000 millones de pesos. Si en Chile ahí produjo un crecimiento de un 4, aquí pudiera impulsar un crecimiento de mucho más de un 7. Entonces vamos a prepararnos para eso. Pero vamos a hacer también lo siguiente. Lo más sagrado que hay aquí es la seguridad social. La reforma que el gobierno debe hacer es la seguridad social. ¿Cuál? La de la salud, que muy bien autorizó la afiliación de 2 millones de manera gratuita a SENASA. Y eso ha ido muy bien y ha sido un gran acierto. Pero debe completar todas las medidas hasta asegurar el gobierno dominicano que la salud está garantizada para cada dominicano de manera gratuita y de calidad. Tomar las medidas que hagan falta, asumiendo el Estado la conducción de la salud, no las ARS. Y luego las AFP convertirlas en cooperativas. ¿Por qué? Porque estaba contemplado originalmente que se ganaran el 2% de comisiones por gestar los fondos.
El año pasado se le redujo a 1.2 porque en tan solo en los años que han transcurrido de preparación de todo el sistema y de la primera etapa de crecimiento, ya se ganaron 43 mil millones de pesos en estos 15 años. Entonces se calcula que del 2020 al 2030, con el 1.2, se van a ganar otros casi 180 mil millones. Por favor, ya los 43 mil los tienen embolsillados. Ok, ya se lo ganaron. Pero vamos a convertirlas en cooperativas y entonces para que esos 180 mil millones vayan a los propios afiliados. Porque si ellos son los miembros de la cooperativa, el dinero les tocará a ellos y eso hará que las pensiones aumenten o se dupliquen o tripliquen. Pero algo más, el gobierno dominicano nunca ha hecho una emisión de bonos para la clase media ni para la gente pobre. Todo han sido para acomodar la economía, borrar déficit de los grupos de alto poder económico. Es decir, este país ha estado al servicio de ellos y nosotros somos la gleba. La gleba somos nosotros. Bueno, nosotros somos de opinión que el gobierno haga una emisión de bonos de 10 mil millones de dólares por primera vez en la historia, en 3 etapas, pero en 3 años, para depositarlo en los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque seguirán abiertos para prestarlo a la economía y van a seguir con su efecto multiplicador en la economía. Pero crecerán en volumen para garantizarle dignidad a cada dominicano en una justicia que siempre se ha postergado y que nunca ha sido para la mayoría. Todo lo que estamos diciendo va a provocar crecimiento y que el gobierno no se le ocurra meterse de que una reforma fiscal ahora para borrar de que el déficit de los 800 millones que tienen las EDES y el sistema eléctrico, porque ahí están metidos los mismos que estaban saqueando el país con Danilo y con Leonel, siguen también ahora. Los mismos, incluso hubo uno que fue a ser visitado, que está involucrado en Odebrecht, que si Odebrecht es corrupta, este socio dominicano tiene que serlo también, por Dios. Entonces no nos hagamos los pendejos. Pero venga acá, pero ¿y en qué que usted? ¿Quién cree que nosotros somos tontos? Bueno, entonces aquí hay que hacer las reformas que hay que hacer, porque yo me pregunto, y es verdad que hay un déficit de 800 millones de dólares, sí. ¿Y quién me dice a mí que cuando esas empresas generadoras de electricidad dice que le venden la electricidad a Edenorte, de Sur o Este, ahí también no hay otra mafia y también nos estén robando, adulterándonos la factura y que realmente esos 800 millones que nunca se han auditado realmente no los debamos? Porque aquí tenemos un economista que es historiador también, que es Virgilio Malagón Álvarez. Y ustedes saben qué pasó. Que él sabe, porque lo hemos comentado, que cuando vinieron los gringos aquí y se habló de la convención para tomar las aduanas de República Dominicana, los gobernantes dominicanos decían que el país debía 51 millones de dólares desde la Hamo Corporation, la Western Dope, la Saint-Domingue Improvement Company, de todos esos préstamos, debía de que 51 millones. Cuando vinieron los gringos ordenaron una auditoría a esas deudas, cosa que a ellos les convenía decir que sí, que se debía 51 millones porque ya ellos habían comprado esa deuda. ¿Saben a cuánto se redujo la deuda? A 17 millones. De 51 millones se redujo a 17.